A continuación veremos las edades que componen la evolución de la administración. Edad antigua. Hablaremos de las civilizaciones europeas pasando por las norteamericanas, centroamericanas y suramericanas. Edad media. Haremos referencia a la monarquía, el feudalismo, la prosperidad arquitectónica. Edad moderna. Pasando por el descubrimiento de América hasta la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Edad contemporánea. Veremos la segunda fase de la Revolución Industrial, pasando por las organizaciones internacionales y finalizando con la Revolución Francesa. Por último, veremos en el siglo XXI el auge tecnológico y la globalización. La primera civilización europea que encontramos es la civilización sumeria. Esta se caracteriza por implementar la escritura. Al igual que las otras civilizaciones, esta civilización caracteriza su economía con base a la agricultura y a la ganadería, a la cual le dan la expansión por medio del canje, que hoy en día lo conocemos como la importación y la exportación. Sus sacerdotes son quienes llevan el control administrativo por medio del cobro de impuestos. La civilización india enfoca sus aportes netamente a la matemática. Es allí donde vemos la implementación en la arquitectura, en la matemática y en la medicina, donde vemos la cirugía plástica, el nacimiento de la regla, del número pi, etc. La civilización babilónica es una de las civilizaciones más importantes, ya que allí vemos la jerarquización de las sociedades, divididas en la realeza, en la servidumbre y en los esclavos. Otra de las características de esta civilización es que integran el precio, el salario y las responsabilidades profesionales. Allí mismo se ve reflejado el código Hammurabi, que el código reestructura la sociedad y a las organizaciones económicas para que se logren el intercambio de los bienes y los servicios. Los egipcios, como le dije anteriormente, hay algunas civilizaciones que basan su economía en la agricultura. Uno de ellos son los egipcios, quienes basan toda su economía en el río Nilo, por medio de la ganadería, la agricultura, la panadería y la minería. Los griegos dan su aporte a la administración enfocada a la ética del trabajo. Allí vemos el mejoramiento de las condiciones laborales. También uno de sus mayores exponentes, el filósofo Platón, da la clasificación de las formas del gobierno en la aristocracia, en la oligarquía, en la monarquía, en la tiranía y en la democracia. En la civilización china resaltamos a Confucio, quien fue quien sentó las bases del gobierno chino para que éste fuera ordenado. De allí vemos los principios de la organización como hoy en día los conocemos, que son dirigir, planificar, direccionar y controlar. Ya mencionadas las civilizaciones europeas, damos continuación a las civilizaciones americanas. La primera que se presenta es la civilización azteca, donde se ve la jerarquización familiar, donde el emperador tiene el poder absoluto y impone unas leyes muy severas. Para la civilización maya era muy importante el linaje, ya que con ello participaban en la distribución de tierras, en la posición social y gubernamental. Dentro de la civilización chibcha resaltaban bastante las tribus. Dos de las tribus más importantes es la tribu Muiscay y la tribu del Tairona, ya que se posicionaban por su organización económica. Estas civilizaciones se situaban en los altiplanos, facilitando la agricultura y el movimiento a través de los dominios de comercio y militares. En conclusión, podemos observar que en la Edad Antigua se plantan las bases de la administración, donde se da el desarrollo de las civilizaciones europeas y americanas. Por medio de la agricultura se ve la división del trabajo y la jerarquización social. A continuación hablaremos sobre la Edad Media, mencionando algunas de sus principales características. Como principal característica tenemos la caída del Imperio Romano, donde prácticamente las civilizaciones que vemos anteriormente desaparecen, y le abren paso a la segunda característica, que es el nacimiento del feudalismo. Esto se da por medio de una monarquía donde hay un rey que tiene absolutamente todo el poder de las tierras, y este rey le designa a los señores feudales parte de su tierra. A la vez
estos señores feudales dan la producción de esta tierra por medio de los agricultores. No hay trabajadores, sino que se les denomina agricultores. Bueno, de allí parten las guerras, acontecimientos como la Guerra de los 100 años, por medio de la apropiación de las tierras, donde bueno, se pelea por las tierras, se lucha por mantener la propiedad de la tierra, y otras características. También otra de las características de la Edad Media se da en la economía autocrática, donde básicamente el rey es quien obtiene absolutamente todas las ganancias, todas las riquezas, y deja a los agrícolas, que son los que dan la producción de sus tierras, solo lo necesario para que ellos vivan, y a partir de ello pues vienen algunas consecuencias también que se ven en la edad moderna, ya que los agricultores se cansan de solamente poder vivir con lo necesario y pues que no pueden comercializar. Entonces a partir de ello pues seguiría la edad moderna. Seguimos con la Edad Moderna. El principio de la Edad Moderna se da con el descubrimiento de América en 1492. A partir del descubrimiento de América se amplía la economía a nivel mundial, ya que no solamente es una economía agrícola, sino que ya va más avanzada a lo textil, a la riqueza y el intercambio por el modo dinero-metal, y ampliando las fronteras a nivel mundial. Otras de las características que se ven en la Edad Moderna son el mercantilismo y el cameralismo. Estas abren a la Revolución Francesa, bueno, debido a que el mercantilismo era el conjunto de la política con la economía. Esto hacía que el Estado se hiciera cargo de absolutamente toda la economía del país, llevando el control absoluto de toda la economía. El cameralismo es una raíz del mercantilismo, que a fin de cuentas no dio para surgir, y en el siglo XVII se vio una crisis, lo cual conllevó a la Revolución Francesa. Antes de hablar de la Revolución Francesa, otro de los acontecimientos es la primera etapa de la Revolución Industrial, donde se ve implementada la máquina de vapor, el telégrafo. También se ve implementado el telar mecánico. Esto conllevó a que mucha de la mano de obra fuera reemplazada por estas máquinas, generando la primera etapa de la Revolución Industrial. Bueno, hablando de la Revolución Francesa, como les decía anteriormente, bueno, lo que fue el mercantilismo y el cameralismo dieron paso a la Revolución Francesa, debido a que los burgueses se cansaron de que la monarquía, todo el poder se concentrara solamente en el monarca. Entonces los burgueses abrieron la posibilidad a nuevas formas de gobierno. En la Revolución Francesa los burgueses lograron implantar las formas de gobierno, implementando el derecho humano y de los hombres, implantando 3 principios que son la libertad, la igualdad y la fraternidad.
A partir de los acontecimientos que surgieron en la Edad Moderna, surge y dan paso a la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea inicia pues, principalmente con la Revolución Francesa, como ya lo habíamos explicado anteriormente, y se muestra la segunda etapa de la Revolución Industrial. Es una revolución de metales. A raíz de la Revolución Industrial se generan la creación de las escuelas, aparecen los representantes como lo son Henry Fayol y Frederick Taylor, los principales exponentes de las escuelas clásica y científica, quienes sientan las bases del mejoramiento de las condiciones laborales, dando a la mano de obra mayor importancia dentro de las organizaciones. A raíz de esto surgen también las organizaciones internacionales, tales como lo son la ONU, la más representativa, la OIT, que se crea a partir de los sindicatos de los trabajadores que estaban inconformes con la industria, la incursión de la industria, ayudándoles al mejoramiento del trabajo y mejorando su condición laboral. A partir de la OIT, bueno, ya se crea la ONU, y la OIT pasa a ser una raíz de la ONU, y se da también la creación de la OTAN, que es una organización militar que ayuda en los conflictos internos de los países. Bueno, finalmente llegamos a lo que es el siglo XXI, a la administración que conocemos hoy en día, que como les decía, tiene las bases de la civilización china, lo cual es planificar, direccionar, organizar y controlar. También vemos el auge tecnológico, todo lo que se está viviendo hoy en día, de la tecnología, los avances, muchos exponentes como lo son Steve Jobs con Apple, Bill Gates con Microsoft, la creación de Google, la creación de las redes sociales, medios de comunicación, y que han ido avanzando no solamente para comunicarnos entre sí, sino también para hacer medios de comercio, como lo es Amazon, también una de las plataformas más grandes que comercializa sus libros por medio del internet. El segundo tema que veremos a continuación es el concepto de administrador y sus características. El concepto de empresa, y la clasificación de las empresas. Cuando hablamos de un administrador y sus características, hacemos referencia a una persona dentro de una organización que se encarga de delegar funciones a su equipo de trabajo. Esta persona se encarga de manejar los recursos de la organización, de motivar a sus trabajadores, de buscar ideas innovadoras, de controlar absolutamente toda la organización. Varios de los aspectos del administrador. Una de las habilidades que tienen los administradores son las habilidades técnicas, que es lo primero que ellos ejecutan. Son tareas de modo informático, todo el conocimiento que tienen de bases de datos, de información, absolutamente todo eso. La segunda fase que tienen los administradores son las funciones humanas, de recurso humano. Allí los administradores se desempeñan por el manejo de los equipos, delegar funciones, hacerse cargo de que las funciones dentro de la organización se realicen de la mejor manera. Y como última instancia, los administradores tienen las habilidades conceptuales. Ya es como por decir, es el rango más alto que tienen los administradores, donde pues ya no se enfocan en las necesidades básicas, sino que van más allá dentro de la organización, mejorando el crecimiento de la organización, generando innovación, ideas y motivando a todo su equipo de trabajo. No solamente los administradores se quedan en esas habilidades, sino que con el paso de los años pues la administración va evolucionando, con lo cual los administradores deben tener en cuenta el conocimiento, el saber hacer y el mantenimiento. Esto quiere decir pues que a medida que avanza el mundo, también avanza el conocimiento, hay más aportes,
Entonces el administrador debe informarse todo el tiempo de los cambios que ocurren dentro de la administración. No solamente informarse, sino que también deben implementarlo, saber hacer absolutamente todo lo que se está diciendo y los cambios que se generan. Y a raíz de eso también deben llevar el mantenimiento de todo el conocimiento que adquieren para lograr el éxito dentro de la organización. El concepto de empresa es bastante sencillo. Es toda actividad económica que se encarga de la producción, de la transformación, de la circulación y de la custodia de bienes y producción de servicios. Podemos clasificar las empresas en 6 diferentes grupos. El primero de ellos es según su objetivo. Sus objetivos van comerciales, no comerciales y de personas no jurídicas. Los comerciales son los que tienen un objetivo específico dentro del Código de Comercio. Los no comerciales son los que tienen un objetivo único y específico, actividades que no están contempladas dentro del Código de Comercio, y las personas no jurídicas, que son organizaciones que no están constituidas legalmente. La segunda es según la repartición de utilidades. Esto se ve en las empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Las empresas con ánimo de lucro son las empresas que tienen toda una actividad económica interna y buscan el beneficio propio. Las empresas sin ánimo de lucro son aquellas que reinvierten sus recursos para expandir su objeto social, tales como son las fundaciones, los sindicatos, etc. La tercera es según su actividad económica. Esto tiene que ver con el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario, que comprende las materias primas como lo son la agricultura, la pescadería, la minería, etc. De ahí se pasa al sector secundario, que es el sector de la industria, donde se da la transformación de ese producto. Y por último, el sector terciario, que es el de servicios, que son las organizaciones que toman ese producto ya transformado y lo venden. La cuarta es según su procedencia de capital. Esto tiene que ver con las empresas que son públicas, las empresas privadas y las empresas de economía mixta. Empresas públicas, un ejemplo sería el SENA, es una organización del Estado, propiamente del Estado. Las privadas, que son empresas que no tienen ninguna ayuda del Estado y pues que están constituidas por sociedades o familias. Y las de economía mixta, que sería Ecopetrol, un ejemplo, que tiene aporte del Estado y otra parte privada que le ayuda al crecimiento de la organización. El quinto es según su número de propietarios. Esto tiene que ver con las empresas individuales, las unipersonales y las de sociedad. La empresa individual está constituida por una persona natural que no cumple los requisitos para constituirse, para nacer como una empresa jurídica. La unipersonal está constituida por una persona natural o jurídica que sí cumple con los requisitos para poder llegar a nacer como una organización legal constituida. Y las empresas de sociedad son empresas que están constituidas por 2 o más personas que, de acuerdo a diferentes requisitos, se pueden clasificar en comandita simple, acción simplificada y anónima. La sexta y última clasificación es según su tamaño. Aquí vemos las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas, clasificadas en su capital y en el número de personas que están integradas. Entonces, en las microempresas están integradas de 0 a 10 personas dentro de su organización, con un capital de 0 a 500 salarios mínimos legales vigentes. En las pequeñas empresas vemos una organización de 11 personas a 50 personas máximo, con un capital de 501 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. En las medianas empresas vemos organizaciones de 51 personas hasta 200, con un capital de 5.001 hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Y las grandes empresas son empresas constituidas por más de 200 personas y que tienen un capital de 30.000 a infinito, no tienen ningún límite. Con esto damos conclusión a los temas que manejamos en el primer corte, con base a la evolución histórica y a los conceptos de administrador y empresa. Muchas gracias.